Y yo entonces transmitía en Radio Barcelona, partidos de fútbol, tanto al Barcelona como al Español de Barcelona. Y luego, por azares de la vida, acabé en Televisión Española y después de una etapa de reportero de fútbol, pues me llegó el turno de casualidad de hacer balonmano, de hacer motos, y el mundo de las motos fue apasionante también para mí y por supuesto el mundo del balonmano me ganó el corazón, porque al final más que un trabajo era una pasión, ¿no? Y yo decía a todos, y a algunos les molestaba, decir que yo me divertía cuando me mandaba a Televisión Española. Era como que me pagaban un viaje de placer, ¿no? Porque para mí era disfrutar trabajando y haciendo partidos de balonmano y sobre todo transmitirlos, ¿no? Transmitir un partido de balonmano para mí era algo tremendo, ¿no? La pasión, el disfrute que yo tenía a los jugadores, porque además el mundo del balonmano me acogió con los brazos abiertos y tanto entrenadores, técnicos, jugadores, pues tengo un gran recuerdo con ellos y supongo que ellos de mí porque me lo han demostrado después con el cariño que me profesan actualmente, hoy muchos de ellos. Claro, porque Diego, por ejemplo, me preguntaba, ¿dónde jugó? Porque la verdad que te notamos con una pasión y con un conocimiento que nos resulta increíble que no hayas venido del mundo del balonmano. No, yo no jugué, no, yo deporte malo, yo sí he practicado más el sillón ball que otra cosa, ¿no? Pero he visto mucho, ¿no? Y mira, yo vengo de familia de locutor. Mi padre era locutor deportivo, ¿no? En una radio. En radio de mi ciudad es Castellón, al norte de Valencia, en el Mediterráneo, al este en España. Y mi padre siempre me llevaba de chiquitito con él, ¿no? A la cabina de Radio Castellón en el Estadio Castalia, viendo los partidos de fútbol, mientras él participaba en Carrusel Deportivo, dando las noticias y trabajaba en la radio. Yo veía los partidos al lado suyo, pero siempre con la oreja puesta de la forma y manera que él transmitía, ¿no? Y eso, el estilo mío, ese apasionado que a veces le pongo, sí que es un poquito heredado de como era el estilo de mi padre, que se llevaba en aquella época, ¿no? Estamos hablando, pues, yo qué sé, de los años 60, finales 60, 70, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente, esa herencia la he adquirido y el mundo del micrófono me apasionó siempre. Pero no llegué a jugar nunca, el conocimiento me viene, pues, por lo que yo he sido un poquito esponja, ¿no? Yo llegué sin conocer a un mundial, sin conocer el deporte, simplemente porque me dijeron que acompañara al que lo hacía en Televisión Española, y ahí era un poco esponja de adquirir todos los conocimientos, porque yo tenía la responsabilidad de no hacer el ridículo, ¿no? Y lógicamente yo, pues en las tertulias que hacíamos por las noches en el lobby del hotel, pues lógicamente yo empecé a aprender lo que era un 6-0, un 5-1, un 4-2, un ataque 3-3, un ataque en desdoblamiento, la circulación del extremo, y eso yo lo iba aprendiendo y luego lo iba incorporando a las transmisiones, aparte de lo que me contaba Antolín García, que era el que lo transmitía en Televisión Española en aquel entonces. Nos preparábamos los partidos, me explicaba tal y cual, y al final, pues lógicamente también adquirí la experiencia de todo lo que al principio, de escritos, de trabajos, tanto Domingo Bárcenas, que lo recordaréis, que fue el alma mater del balonmano en nuestro país y que además trabajó mucho también para que el balonmano en Argentina fuera creciendo también, ¿no? En aquella época, ¿no? Tiene un torneo en su honor, ¿no? Sí, Tiene un torneo homenaje el Domingo Bárcenas que se juega en enero siempre. Sí, el Domingo Bárcenas, que es el torneo internacional de España, que siempre es preparatorio para los campeonatos de Europa o del mundo en enero, principios de enero, ¿no? Y tanto Domingo Bárcenas, que trabajó, ya te digo, fue el que impulsó el balonmano en España y trabajó incluso también para Argentina en su día, una Argentina que, por cierto, la historia del balonmano fue de los precursores, aunque luego cuando el balonmano a 7 ya tardó más, pero el balonmano a 11, cuidado, que fue de los primeros. El primer partido internacional de la historia del balonmano a 11 fue un Argentina-Uruguay. Anterior al Alemania-Dinamarca, que siempre dicen los alemanes que eran los primeros. No, el primero fue un Argentina-Uruguay. Pero bueno, eso es aparte, un paréntesis que he hecho. Y luego ya Juan de Dios Román, que para mí ha sido el hombre que más me ha influido en los conocimientos que yo pueda tener de este deporte. Y también el que ha hecho que este deporte me ganara y que ahora lo vea como una auténtica pasión para mí y que aunque ahora esté jubilado, siga viendo todos los partidos, siga leyendo todo, siga al día de todo lo que sucede en este deporte, ¿no? Ahora esto con los argentinos, yo escuché una entrevista que te pasó con una especie de evolución en el Mundial del 97, ¿no? En Japón.
que te encontraste con los chicos que estaban jugando. Ese fue el primer mundial al que clasificamos. Sí, claro, ahí tengo una anécdota. Yo en aquella época viajé a Japón para hacer este campeonato del mundo con Lorenzo Rico, don Lorenzo, que yo le llamaba en las transmisiones de televisión española, y él ya retirado, pues vino conmigo de comentarista, ¿no?, a ese campeonato del mundo. Bueno, bueno, pues íbamos a cenar por la noche, y luego, pues antes de ir al hotel, pues pasábamos por un pub que había por allí a tomar algo antes de irnos. Sitio, pues iban las selecciones, cada vez que van eliminadas, pues iban ahí a pasar el rato, tal, porque algunos pues se tenían que quedar hasta que tenían el vuelo de vuelta, ¿no? Y ahí estaba Argentina un día, y bueno, yo entro allí con Lorenzo, nos ponemos en la barra, estamos hablando, lógicamente, de lo que ha sido la jornada de ese día, tal y cual, y se acercaron algunos componentes de la selección y me decían, bueno, pero tú eres la voz de España, tú eres la voz de España. Y claro, nos reíamos, aparte conocían a Lorenzo, lógicamente, más que a mí me conocían por la voz, ¿no? Entonces, claro, tú eres la voz de España, si te oímos todas las transmisiones de los partidos, yo desde chiquitito decía algún jugador y tal, pues ahí estaban los Gul y compañía, ¿no? Los hermanos cancioneros. Cancionero, sí. Y estaban allí los dos porteros y bueno, pues ahí estuve hablando con todos y desde aquel día, pues con todos los jugadores de aquella época de Argentina, pues tuve un buen contacto después cuando nos íbamos viendo en distintos campeonatos, ¿no? Luismi, ¿sabes que recién me decías de Juan de Dios? Y a mí particularmente lo que me pasaba era que los partidos esa dupla que hiciste con Juan de Dios fue increíble y de aprender mucho, sobre todo. Cuando el partido entraba en un tiempo muerto, entre tus comentarios y los aportes de él era verdadero, una clínica realmente de balonmano. Bueno, sobre todo los de él, ¿eh? No, los tuyos también. No, pero al lado de él nada. Porque él es un sabio, ¿no?, de este deporte. Para mí es un genio, ¿no? Y además tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Antes de empezar el programa ya te comentaba que todos los martes a la 1 quedo con él y nos tomamos un aperitivo allí al lado de su casa. Que él, siendo atlético, fíjate, vive al lado del Bernabéu. Pobre. Lo tiene que superar, pero vive al lado del Bernabéu, siendo un atlético como es él, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota. Pero todos los martes a la 1 quedamos Cecilio Alonso, un amigo nuestro, Fernando San Román, y yo, y nos juntamos allí y hablamos de balonmano, nos distraemos y recordamos viejos tiempos, etcétera, etcétera. A veces con la pandemia lo hacíamos como ahora nosotros, ¿no? Vía telecomunicación y jugábamos a una cosa muy especial porque Juan de Dios nos ponía deberes. Decía, bueno, chicos, semana que viene decirnos, vamos a hablar de los 10 mejores porteros de la historia ya retirados. Es mi sueño ese. Al siguiente martes hablábamos por multiconferencia y decía, yo hacía el relato, el otro decía los suyos, el otro los suyos. Luego, a la semana siguiente, el mejor extremo, los 10 mejores extremos zurdos, otro, los mejores pivotes. Y así hasta final de la pandemia, ya cuando ya pudimos ya volver otra vez al martes a la 1 in situ, viéndonos las caras después de estar confinados, ¿no? Pero bueno, espectacular. Con él lo pasamos genial, ¿no? Porque ya te digo, es una auténtica enciclopedia lo que es Juan de Dios y lo que ha sido para este deporte ha sido algo impresionante para el balonmano español, porque en definitiva es el precursor, es el que abre la puerta, ¿no?, de los éxitos. Porque a veces dices, currículum, vale, bien, oros no tiene ninguno, pero luego hablaremos de pues bueno, Juan Carlos Pastor ganó, Jordi Rivera ganó, tal, él no llegó a ganar, ¿no? Pero cuidado, él abre la puerta de finalista de la Copa de Europa con el Atlético de Madrid ante la Metaloplástica Sabadell. Era imposible la Metaloplástica. Claro, porque se dice en España siempre que el Atlético de Madrid era el Pupas, pues se le tocó la Metaloplástica, que eran, como yo decía, los Globetrotters del balonmano mundial. Entonces, claro, era imposible que unos chicos neoprofesionales pudieran ganar a los Globetrotters del balonmano, que eran los de la Metaloplástica Sabadell, ¿no? Con los Vukovic, Porner, Kuzmanowski, Svetkovic, Basic, etcétera, etcétera, ¿no? Y Sakovic. Entonces, claro, lógicamente se perdió, pero se abrió la puerta de estar ahí. Luego con la selección lo mismo, las primeras medallas las consigue Juan de Dios con la selección española. O sea, abrir la puerta es tan importante como luego, una vez abierta la puerta, conseguir los éxitos. Porque esos éxitos no llegan sin el pasado, ¿no? Yo siempre digo que hay que respetar el pasado para saber el presente de donde hemos llegado, ¿no? Y el futuro.
sin el pasado nunca hubiera existido, ¿no? El presente y el futuro. Y estos éxitos del balonmano español a nivel de selección y los que ha tenido a nivel de clubes antes de la crisis del 2009, 2010, 2011, pues esos éxitos se deben a esos hombres como Domingo Bárcenas, Juan de Dios Román, etcétera, etcétera, que desde sus clases en el INEF, sus trabajos que han realizado escritos y traducciones que venían del extranjero y clinics que han realizado por todos los puntos de España, esa Escuela Nacional de Entrenadores que fundó Domingo Bárcenas y que prosiguió con el trabajo de Juan de Dios y de muchísimos otros profesores, han hecho posible que hoy en día los entrenadores españoles sean los más buscados en el balonmano mundial. Vosotros habéis tenido entrenadores españoles, Tenemos. también en Brasil, está Mateo Garral también en Chile. Fíjate en Europa lo que hay por ahí, ¿no? En Polonia, en Hungría, en Alemania, en Francia, pues están allí y tienen un valor ganado a pulso. Pero es su trabajo, ese estilo español, todo procede de aquel INEF, de aquella Escuela Nacional de Entrenadores, fundada por Domingo Bárcenas, continuada por Juan de Dios Román y luego ya con un Valero Rivera que también marcó una época en España, un Manolo Cadenas, etcétera, etcétera, hasta llegar a los de hoy, lógicamente. Bueno, de hecho, nosotros siempre decimos cuando charlamos con algunos de los jugadores que pese a la crisis que azota a la Liga Sobal y el éxodo, digamos, pareciera que la gran, digamos, la piedra que sostiene es esto, de la escuela de entrenadores, que es lo que posibilita que sigan saliendo cantidad y calidad de jugadores, ¿no? Sí, claro, el trabajo de base en España es tremendo, es buenísimo, ¿no? Tenemos unos entrenadores de base excepcionales, porque sin ellos no sería tampoco posible, cuidado. Sí, porque ahora tenemos una crisis tremenda para traer jugadores de un nivel como antiguamente, ¿no? No vienen jugadores alemanes ni franceses, digo, jugadores de primera línea, ¿no? De talla mundial, como están llegando a Francia, como están llegando, o tiene Alemania, o están llegando ahora ya a Portugal, ¿no? Pero con esa crisis, nosotros también estamos ahora exportando jugadores. Y eso se ve en la selección española absoluta. ¿Por qué gana la selección española? Porque tiene una generación maravillosa que todavía llegó a jugar en España, que ahora están jugando en Polonia, en Hungría, en Francia, en distintos puntos de Europa, y que tienen un nivel espectacular. Y algunos que están aquí en España, los que tiene el Fútbol Club Barcelona sobre todo, ¿no? Pero van saliendo jugadores, porque jugadores jóvenes que van a ser el relevo de los Cañellas, de los Raúl Entre Ríos, etcétera, etcétera, ya están jugando también en las grandes ligas. Y seguirán saliendo jugadores, porque nuestros jugadores juniors, juveniles, están siempre ahí en las finales, en semifinales, finales de campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Y eso es debido al buen trabajo de la base y al buen trabajo de los clubes primero, luego de las selecciones de las categorías inferiores y hace todo del trabajo casi diríamos vocacional, porque no hay dinero para pagar a los monitores y entrenadores de base. Cobran poquísimo, si es que cobran. Y siguen trabajando por vocación y de ahí salen esos jugadores que también por vocación salen, porque cada vez tienen menos donde mirar. Vamos a ver si ahora con la pandemia y con el problema que hay de entrenamientos, porque vamos a ver, aquí hay 17 autonomías y cada una tiene un código, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está dando el caso de que hay equipos en Galicia, por ejemplo, que no les dejan entrenar en grupo. El Villa de Aranda no puede entrenar porque está confinada Aranda de Duero por el virus. Otros sí que están entrenando y están haciendo partidos amistosos. Los gallegos, tanto las chicas como los chicos, los equipos femeninos masculinos, para jugar partidos amistosos se tienen que ir fuera de Galicia. Bueno, que no va a haber una igualdad cuando llegue la competición. Y esto es un problemón, ¿no? Porque si los niños, claro, no pueden entrenar. Porque claro, si ahora en España están los padres temblando porque en septiembre tienen que ir los niños al colegio y están temblando los padres con un miedo atroz por los posibles contagios del virus, tú fíjate que menos que entrenar. Pues no hay entrenamientos de niños. No, yo supongo que los niños en balonmano, por ejemplo, van a tener que dejar de entrenar al principio, ¿no? Lo que no quisiera yo pensar es que esa ausencia de los entrenamientos haga que esos niños se olviden del balonmano, ¿no? Ojalá no, y hay que ser optimistas de cara a que, primero, ganemos la partida al virus, aunque sea una partida durísima y más difícil que ganar un oro olímpico, pero vamos a ver si conseguimos esa lucha, esa constante entrega que tenemos en el 40 por 20, también lo tenemos en la lucha contra el virus
y entre todos podemos salvarlo, ¿no? Porque es una cuestión de todos, eso también es verdad. Aunque algunos no lo quieran ver, somos todos nosotros los que tenemos que luchar contra el virus. Y si luchamos contra el virus y le ganamos, el deporte, y entre ellos el balonmano, saldrá beneficiado. Luismi, para cerrar un poco lo de Juan de Dios, vos me comentabas eso de que abría la puerta, y yo recuerdo que acá pudimos ver los Juegos Olímpicos del 96, que vos comentabas de ese famoso bronce, que me acuerdo que decías que Francia era un equipo que le había hecho mucho daño deportivo a España, y de lo exultantes que estaban de poder por primera vez subir al podio, ¿no? Sí, claro, porque ¿sabes qué pasa? Que Francia, en Barcelona 92, por ejemplo, que es cuando empieza la explosión de los franceses, con aquella medalla de bronce en Barcelona, nos cierra la puerta el primer día ya, porque no ganamos. Y en unos Juegos Olímpicos, cuando en aquella época, por lo menos cuando pierdes el primer partido, ya mal. Y la presión nos pudo en aquellos Juegos Olímpicos, al ser anfitriones, y nos ganó Francia el primer día, ya nos vino todo mal rodado, y ahí nos frenó Francia, ¿no? Porque nos paralizó un poco la progresión, ¿no? Porque cuando tú organizas unos Juegos Olímpicos esperas que sea el empujón para tu deporte, ¿no? Cada uno en su deporte. En el balonmano, pues piensas que el Barcelona 92 iba a ser el empujón que necesitaba el equipo español. Bueno, Francia nos cierra el paso. A partir de ahí, Francia crece a partir de Barcelona y siempre nos está cerrando el paso. Y aquel día nos enfrentábamos por la lucha por el bronce, con Juan de Dios Román de seleccionador, y bueno, la cosa iba igualadísima, ¿no? Y al final iba hasta mal. Pero Juan Hubo de una Dios, roja, ¿te acordás, sobre Dangarín? Sí, exacto. Y Juan de Dios al final, con un partido dificilísimo, se juega a la base de, mira el banquillo, se juega a la base del niño, ¿no? Del más joven. Demetrio. Y sale el niño con un descaro tremendo, con eso, con el descaro que da la juventud, ¿no? Y no teniendo el temor que da la juventud. Y se la juega ante la defensa francesa, ante Bruno Martini, y al final consigue unos goles que fueron determinantes para ganar el bronce, ¿no? Y fue una alegría para todo el mundo porque fue el primer bronce olímpico, la primera medalla olímpica, la que abría la puerta, como yo digo, y posteriormente la celebrábamos Juan de Dios y yo juntos. Juan de Dios quiso celebrarlo conmigo, fue al hotel primero, lógicamente, estuvo con el equipo y tal, y luego fuimos él y yo solos, casi llorando, los dos abrazados toda la noche, fuimos a cenar, él a cenar por segunda vez, lógicamente, porque había estado con el grupo, ¿no? Y con una bandera española, todo el rato íbamos diciendo Spain bronze medal, Spain bronze medal, y todo el mundo se nos unió gente a nosotros, y al final empezamos los dos y acabamos con un grupo de gente que se nos juntó con nuestra alegría, con la bandera española nuestra y con la medalla de bronce, ¿no? Y fue una noche magnífica que recuerda él también, y yo le he recordado muchas veces, porque era, ya te digo, la puerta abierta a una medalla olímpica que sabía a oro puro, ¿no? Y posteriormente esa puerta que se abrió ahí dio origen a lo que después se consiguió en los distintos Juegos Olímpicos, ¿no? Luismi, ¿sabés qué? Lo que te voy a preguntar ahora sé que es difícil y a veces hasta no tiene mucho sentido, pero sos una persona que ha visto tanto balonmano y me gustaría que armes un 7 ideal, ¿puede ser? De la historia. Sé que es complicado, pero me gustaría escucharlo. Sí, mira, yo cuando me preguntan esto que tú me has preguntado, Bruno, siempre digo que es muy difícil en balonmano esto, ¿eh? Porque en balonmano hay tantas posiciones diferentes que lógicamente decir, por ejemplo, yo qué sé, a veces cuando me preguntan, ¿para ti cuál ha sido el mejor jugador de la historia? Y dices, madre mía, qué difícil. Hombre, yo sé que, por ejemplo, el mejor jugador del siglo XX se lo dieron a Wieslander, ¿no? Atala en el segundo. Y el segundo jugador a Talan Dusevalle. Pero lógicamente habrá cantidad de gente que pensará que hay jugadores que han sido mejor que Wieslander o que Talan Dusevalle. Pero el 7, pues bueno, vamos a ver. Yo como portero, y mira que hay buenos, pero yo siempre que me han preguntado he dicho Andrei Lavrov. Andrei Lavrov era tremendo. Además, juntó una época maravillosa de la Unión Soviética y posteriormente Rusia. Es el jugador que más medallas olímpicas tiene, ¿no? Y solo por eso ya tiene que ser el mejor, ¿no? Lógicamente. Luego, lógicamente, no me puedo olvidar de Mirko Basic, por ejemplo, ¿no? Pero hay tantos, porque Andreas Thiel, el alemán, Matt Olson, Thomas Benson, en España Lorenzo Rico y David Barrufet, por ejemplo. Don David. Hay muchísimos, ¿no? Matías Anderson, que se ha retirado también hace poquito y ahora es el entrenador de porteros del Kiel. Y
yo qué sé, hablo de retirados, ¿no? Pero para mí Andrei Lavrov es el mejor portero, ¿no? Luego, por ejemplo, en la primera línea, lateral izquierdo, es difícil. pues Alexander Tuskin para mí. Alexander Tuskin. Defendía, atacaba, era un genio, ¿no? Pero claro, alguien me puede decir, ¿y Stefan Olsson? ¿Y Kim Anderson? ¿Y Hola, Mateo Garralda? Mateo Garralda, que para mí ha sido un genio. Claro, y dices, ¿y por qué no? Claro, y dices, ¿y es Bezkovic? ¿Y Kumanowski? Claro, pero vamos, si tú me has pedido mi opinión, Alexander Tuskin, ¿no? Como central, pues vamos a ver, como central. Esa creo que la sé. No, sí, pero claro, si pienso la época que fue central, Magnus Wislander rivalizaría con Talan Dusevalle. Pero si tú me preguntas, ¿cómo valora un jugador? ¿Solo atacas o solo defiende? ¿El que ataca defiende tiene más valor? ¿O un genio en ataque supera al que ataca y defiende? ¿O un genio en defensa supera al que ataca solo? ¿El que ataca solo o el que defiende solo es medio mejor jugador del mundo? Claro, es que Wislander... Bueno, Richardson ahí lo tiene mejor. Sí, pero, claro, ¿sabes en qué puede superar Jackson Richardson a Talan Dusevalle? En la defensa. Claro. Porque a Talan Dusevalle defendía algún entrenador le ponía defendiendo en el exterior para que iniciara el contraataque. Claro. Permitiendo que el extremo de su lado metiera a lo mejor 5 goles. Pero me daba igual al entrenador de turno. Tú méteme 5 que yo te voy a meter más en el contraataque que va a iniciar a Talan desde el exterior, ¿no? Entonces, quiero decirte con eso, para mí Talan ha sido un genio. Talan ha sido un genio, además, luego he tenido el placer de estar 6 años permanentemente al lado suyo en el balonmano Ciudad Real y en el Atlético de Madrid, permanentemente, todos los días a su lado, todos los días hablando con él, y le he conocido el lado humano, ¿no? Y el amor que tiene a este deporte y lo ganador que es, ¿no? Eso me tiene ganado, y porque los demás no los conozco, como conozco a Talan, siempre diría Talan Dusevalle, pero Magnus Wislander en la época que jugó de central, porque luego jugó también de pivote, se desdoblaba más bien, ¿no? Se desdoblaba mucho el pivote, ¿no? Y hacía el doble pivote con Per Carlen en la selección sueca, ¿no? Pero ahí está complejo, ¿no? Ahí está Magnus Wislander, Talan Dusevalle, Jackson Richardson, serían ahí los genios de los genios, aunque Ivano Maravilla Balic también hay que descubrirse, pero claro, no defendía, este sí que no defendía. De nada. Pero en ataque, claro, era un mago del balón, ¿no? Era un artista del balón, ¿no? Era un genio de los que ya no se dan, ¿no? Ahora hay un chiquito joven que ha fichado el Barça, esloveno o croata, que puede ser un nuevo Ivano Balic, ¿no? Pero vamos a ver, es muy jovencito también. Salió de la cantera de Celje. Pero bueno, vamos ahí. Y luego en el lateral derecho, madre mía, lateral derecho los que hay. Otros dirían Nikola Karabatic, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, Nenad Perunisic. Oh, qué jugador Perunisic. Hay muchos jugadores en el lateral izquierdo, ¿verdad? No sé. Ahora ahí en el lateral izquierdo, no creas que la memoria a veces me falla, ¿no? Ahí estaba Frederick Boll, Lopgren. Bueno, Frederick Boll, sí. Frederick Boll es de la generación aquella famosa inicial de la Francia de Daniel Constantini. Stefan Lofgren es un genio también, ¿no? Luego, claro, a Magnus Anderson, ¿dónde lo pones? ¿En el lateral o en el central? Juan de todo. Claro, es que ahí estos jugadores que a veces tanto jugaban en el lateral como el central, pues tienen sus dudas. Pero bueno, Nikola Karabatic, ahí no nos podemos olvidar de él, ¿no? En el extremo zurdo, para mí Pierre Thorson, el sueco. Ahí coincidimos. El de los roscones, ¿no? Aquella rosca que le hizo a Rusia, bueno, aquello fue algo a Andrei Lavrov, por cierto. Con muy poco tiempo, aparte del marcador. ¿Cómo? Con muy poco tiempo en el marcador, digo, para empatar el partido, impresionante. Exacto. Entonces, aquella rosca fue algo que queda en los anales del balonmano, porque además esa rosca parecía que el balón iba al centro de la primera del área y luego el efecto hizo que entrara en la portería, ¿no? Eso fue un auténtico roscón, ¿no?
Y eso ya, para mí, Pierre Thorson ha sido un gran jugador, ¿no? Un grandísimo jugador. Luego, lógicamente, está Mircea Jomba, ¿no? Que también está, yo qué sé, está... A mí me gusta mucho Alberto Urdiales. Alberto ha sido un gran jugador también. Javier Cabanas también ha sido Sí, un jugador. Adelantaba su tiempo, ¿no? Por la totalmente. condición física, ¿no? Y aquel lanzamiento de cadera en su casi media circulación que hacía, ¿no? Desde su lado, ¿no? Entonces, bueno, pivote no tengo duda. Pivote Rolando Urias Fonseca, que para mí ha sido el mejor pivote del mundo. Y eso que estuvo aquellos años en los que no estuvo en la élite, bueno, procedente de Cuba, pero aquel campeonato de Egipto con Cuba, con la selección cubana, aquella selección cubana maravillosa, Impresionante. que asombró a todo el mundo, ¿no? Con aquel octavo puesto, ¿no? Pero que fue octavo puesto, pero que jugaba de algo maravilloso, ¿no? Es que si aquella selección cubana hubiera defendido, medalla de oro, claro. Es evidente, pero en ataque, bueno, en aquella época vosotros sabéis que Rolando Urios era defensor. Además, cuando llega a Ciudad Real, él defiende. Hace poco, en la pandemia, que Teledeporte pone balonmanos antiguos, pues puso un partido antiguo del balonmano Ciudad Real de la primera época de la llegada de Rolando Urios a Ciudad Real y defendía y atacaba. El entrenador era Veselin Bujovic. Y defendía bien. Lo que pasa es que luego, bueno, el Ciudad Real se llena de grandísimos jugadores, grandísimos defensores y él solo juega en ataque, ¿no? Pero bueno, Rolando era un genio, ¿no? Un genio del espacio, de ganar el espacio, ¿no? Ese pasito que daba, en el cual se quedaba solo. No sabías cómo, los defensas sabían que lo iba a hacer, pero él daba ese pasito y se quedaba solo y estaba solo, rodeado de defensas, pero solo, ¿no? Y luego esos balones, que más que balones parecían melones, los que algunas veces le llegaban, y que a una mano recepcionaba, se giraba, y aquello era o 7 metros y exclusión o gol. Si no era gol, eran 7 metros y 2 minutos, ¿no? Para el defensor. Y eso para mí, a pesar de que luego he admirado muchísimo a Veselin Vukovic, Gil, al francés, vosotros habéis tenido un genio en el pivote como Carou, ¿no? Pero bueno, para mí Rolando Urios ha sido el number one, el mejor que yo he visto, ¿no? Y luego en el extremo izquierdo, pues tenemos, yo que sé, había el extremo izquierdo de la Unión Soviética. Gopin. ¿Eh? Valery Gopin, no. No, anterior. Del año 82 le vi yo en el Mundial de Alemania. Ay, ahora no me acuerdo del nombre. Era el titular él y el suplente era Karsakiewicz. Pero pues este era un genio, ¿no? Un poco aspecto achinado y no me acuerdo ahora el nombre. Madre mía, mi memoria. Pero bueno, o Karsakiewicz también podía estar en eso. Y luego hay extremos daneses, sabes que los daneses han brillado por los extremos, ¿no? Nicolau Jakobsen, el actual entrenador. Y hasta hace poco entrenador del Rhein-Neckar Löwen. Yo le he visto goles de una factura maravillosa, ¿no? Con la selección danesa, ¿no? Y con el Gudme y cuando jugaba en Dinamarca. Y luego Lars Christiansen, que con todo el carácter retorcido que tenía y que caía mal desde fuera, porque no podía ser un gran chico, cuidado. Pero en la pista, porque tú sabes que hay jugadores que en la pista eran distintos afuera, ¿no? Veías a un tío en la pista que parecía que iba a ser, yo qué sé, un matón, y luego lo veías que era un chaval espectacular y buen chico fuera de la pista. Por ejemplo, mi gran amigo Nedeljko Jovanovic, el internacional de Yugoslavia. Tiene cara de malo ese. Tremendo. Carácter en la pista tremendo, ¿no? Para detenerle y meterle en el calabozo, ¿no? Pero luego fuera de la pista es un bendito, es un bendito. El otro día hablaba yo con él por teléfono, precisamente, la semana pasada estuve hablando, hablo mucho con él. Y él estaba en Belgrado y era por saludarle, a ver cómo estaba, y le llamé. Y estuvimos hablando un rato largo, ¿no? De balonmano, claro, no podemos hablar de otra cosa. Y bueno, pues hay muchos jugadores que se cambian su carácter. Y Lars Christiansen tenía un carácter raro, pero un grandísimo
jugador, ¿no? Un grandísimo jugador, ¿no? Y esos para mí sería más o menos... He dicho varios por puesto, porque es que es muy difícil decir uno por puesto. No, por supuesto. Faltó el artista, Juanín, ahí. Bueno, sí, también podía estar, ¿eh? También podía estar. Lo que pasa es que cuando estás hablando de tantos cracks, pero sí, Juanín ha sido también uno de los mejores jugadores que ha tenido. Mira, en los 10 mejores jugadores que a veces por puestos hacemos en los martes a la 1, cuando Juan de Dios nos ponía esos deberes y tal igual, Juanín salía entre los 10 mejores. Pero además era unánime, ¿no? En las 4 personas cuatro personas que hacíamos la relación de jugadores, Juanín García, el artista, como yo le decía, salía, porque tenía un concepto, Juanín tenía una definición espectacular, era trabajador, sacrificado, defendía bien y luego en ataque era un virtuoso, ¿no? Hacía sus roscas, sus acciones al largo, arriba. Por eso, de ahí el apelativo que yo le puse del artista, que se quedó ahí, ¿no? Y siguen diciéndoselo cuando le ven, ¿no? Ahora ya retirado y hoy veía yo un partido en Teledeporte esta tarde de la Copa del Rey del 2007, es mi última Copa del Rey que transmití en Televisión Española, y ahí todavía le llamo al artista, lógicamente, ¿no? Ahí jugaba con el Fútbol Club Barcelona, ya no estaba en el Ademar de León, el equipo al que volvió después, pero jugó en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y ahí le llamaba al artista, y además que se lo merecía, además Juanín, esta gran persona además, que se merecía todas las alabanzas que le pudiera dar. Luis, y también te conocimos, y es muy característico este tema de los apodos, ¿no? Porque además son muy acertados, ¿no? Esto del artista, el desatascador, maravilla, ¿no? Eso es un marca de la casa. Sí, bueno, pues son coletillas que pone un comentarista, yo qué sé, pues para animar un poquito los partidos, ¿no? Tú sabes que hay partidos buenos, regulares y malos, ¿no? Pero tú nunca... Vamos a ver, a mí lo primero que me enseñaron, sobre todo mi padre, que en paz descanse, mi padre, que era locutor de radio, me enseñó que en una transmisión lo que no le puedes decir al oyente o al telespectador, que un partido es malo. Y que esto no hay quien lo aguante. Porque tú sabes que ahora la televisión se ve con el mando a distancia en la mano. Entonces, si tú le estás diciendo que el partido está finiquitado, que ya no hay quien lo supere, que el partido es malo a rabiar, que no hay por dónde cogerlo, que es aburrido, pues entonces, ¿qué hace el espectador? Pues se va a ver otra cosa, ¿no? Entonces, claro, tú mismo estás echando piedras sobre tu propio tejado, ¿no? Y sobre tu propio trabajo y sobre tu propia empresa, ¿no? Entonces, a mí ya desde mi padre me lo enseñaron, y ya en la televisión también, los que aprendí de ellos, ¿no? Que nunca se podía decir que esto es aburrido, que vamos, que esto ya está finiquitado, que el partido está sentenciado. Estas palabras que hacen que el espectador ya baje los brazos y diga, pues ya no lo veo, me voy. Pues hay que tenerle atrapado, y para animar a los espectadores y hacer un poquito el show y tal, pues que siempre viene bien, dentro de la seriedad, lógicamente, pues se me ocurrían esas cosas, ¿no? Pero bueno, salían. Y tú me puedes preguntar, ¿y por qué Ivano Maravilla Balic? Pues no lo sé, porque hacía cosas maravillosas para mí, ¿no? Y que es un apodo que ya le ponían a un boxeador famoso en la historia, ¿no? Que le decían Maravilla también. Y bueno, yo digo, pues bueno, Ivano Maravilla Balic. Y me salió así el primer día que lo dije, y ya lo continué y se quedó con Ivano Maravilla. Atalandu Ceballos para mí era el número 10. Llevaba el número 10. Y bueno, la circulación de balón, a veces en lugar de nombrarle el nombre o el apellido, decía el número 10, ¿no? Si tal, le pasa, juega el número 10. Y decía, juega el número 10. Del número 10. Se quedaba con el número 10. El desatascador, porque pues por lo que hemos hablado antes de Rolando Urios, ¿no? Que a veces le mandaban un melón y cogía un balón y eran 2 minutos, 7 metros, o gol del propio Rolando. Y cuando el equipo iba mal, pues ahí estaba Rolando, ¿no? Pues era un auténtico desatascador de las defensas contrarias, de su propio ataque ante las férreas defensas 6-0 de las defensas contrarias, ¿no? Bueno, pues se quedó con el desatascador. Juanín, que era el artista, ¿no? Por las cosas que hacía, ¿no? Y así podíamos hablar de muchos. Don David Barrufet heredó el don de Lorenzo, ¿no? De Lorenzo, antes de David tuvo Lorenzo,
Y yo empecé a decirle don Lorenzo Rico, por ese empaque que tenía, ¿no? Y ese parar, como él decía, sin darse importancia, ¿no? Eso, Lorenzo siempre dijo que los porteros que a él le gustaban son los que no se daban importancia. Por ejemplo, no, todo lo contrario, por ejemplo, a Thierry Omeyer. Claro. Thierry Omeyer gesticulaba, parecía que matara al jugador al que había parado, le cerraba los puños, le miraba con una cara que parecía que se lo iba a comer. Esos gestos hacia el público, hacia el contrario, no sé, que a veces los contrarios podían pensar que les estaba faltando al respeto, ¿no? Que muchos lo pensaban. Y pues ese portero que para y no hace nada. Como Stervik. Ese es el que Lorenzo decía sin darse importancia. Que luego ha habido muchos. Por ejemplo, el último que yo recuerdo, por ejemplo, es Arpad Stervik. Arpad Stervik paraba y como que pasaba por allí, ¿no? Entonces, claro, entonces dices, bueno, y ha habido Andrei Lavrov era así también, ¿no? Andrei Lavrov nunca le habrás visto gesticular ni sonreír, porque hay otros porteros que sonríen, ¿no? Por ejemplo, Buric, el portero de Flensburg, yo le llamo el sonrisas. Si yo transmitiera ahora al Flensburg, en lugar de decir para Buric, diría para el sonrisas, porque siempre se ríe, es feliz. Y además le veo feliz en el campo cuando para, el pobre. Cuando no para, no está para risas, ¿no? Pero cuando para, es que me hace mucha gracia porque es que está feliz en el 40x20, en su zona del área, ¿no? Y siempre está sonriendo. Pero el portero que no se da importancia, a mí, no sé si es que me convenció Lorenzo Rico, a mí también es de los porteros que me gustan. Por eso he dicho Andrei Lavrov, por eso digo Lorenzo Rico, Arpad Stervik, que bueno, antes no hemos nombrado en los mejores porteros a Arpad Stervik. No me puedo olvidar de Arpad Stervik, que ha sido uno de los genios también de la portería, ¿no? He tenido la suerte de convivir con él, de verle entrenar en el balonmano Ciudad Real y en la selección, y luego estuvo en el Barça, pero ahí no podía verle diariamente, pero sobre todo en el balonmano Ciudad Real, y es un espectáculo, un auténtico espectáculo ver la calidad técnica que tenía como en la portería Arpad Stervik y cómo sorprendía el que un hombre que le veías andar y decías, ¿cómo puede luego llegar, poner la pierna, el pie, a donde lo ponía, que a veces juntaba mano y pie cuando lo levantaba, o ponía en el calentamiento, ponía el pie en el larguero, en la escuadra? Decías, ¿cómo puede tener esa flexibilidad cuando luego tiene problemas para ir andando? Entonces dices, bueno, lo paraba todo, ¿no? Y es esos jugadores determinantes en un club, ¿no? Para mí. ¿Sí? Te gana partidos. Él cuando bajaba la persiana, que digo yo, que no había quien ganara. Cuando bajó la persiana en Kiel y el Barcelona Ciudad Real remontó la desventaja que tenía en la eliminatoria final de la Liga de Campeones, los alemanes, el equipo alemán estaba fuera de sí, porque las paradas de Arpad es que le sacaron de sus casillas a los jugadores alemanes, ¿no? Luismi, te quería preguntar, cuando abandonás el mundo del relato, que a nosotros nos costó mucho digerirlo, queríamos que sigas, quería que me cuentes esta experiencia que tuviste como director deportivo en Ciudad Real, que me imagino que debe haber sido muy satisfactoria también. Sí, claro, fue algo inesperado, porque la verdad que cuando yo dejo Televisión Española, lo que menos me espero es que mes y medio después sea el director general del mejor equipo del mundo de aquel entonces, ¿no? Cuando me llamó por teléfono el presidente, Domingo Díaz de Mera, yo pensaba que era para otro proyecto, un proyecto audiovisual que él tenía en Ciudad Real, y al final, lógicamente, no era para ese proyecto audiovisual de una televisión local de Ciudad Real, sino era para dirigir, repito, al mejor equipo del mundo de aquel momento, ¿no? Con 18 superclases maravillosos, dirigidos por mi admiradísimo Talan Dusabaez, ¿no? Entonces, cuando yo voy a visitarle a su despacho aquí en Madrid, pues me convence y digo que sí, ¿no? Y aquello fue como subirte a un supertren rápido en marcha, porque el equipo estaba lanzado y yo simplemente tuve que subirme arriba, ¿no? Yo sustituí a Revilla, el hombre que fue importantísimo en la creación de ese club, el que ese club llegara a los límites, pero que, bueno, por cuestiones de salud tuvo que dejarlo.
y entonces fui yo el sustituto. Él un poquito los primeros meses me fue metiendo en la dinámica, porque claro, yo vengo del periodismo y no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver ser periodista y narrador de un partido de balonmano a dirigir un equipo de balonmano. Y luego la gran experiencia fue que conocí a un club de balonmano de la élite por dentro, ¿no? Conocí cómo se trabaja en la Asociación de Balonmano, en aquel momento ASOBAL, en España, lo que es la Federación Española, lo que es la Federación Europea en las distintas reuniones, cuando iba a Viena, sorteos, etcétera, reuniones de trabajo, etcétera, etcétera. En las reuniones con Hassan Mustafa, presidente de la IHF, y verlo todo por dentro, ¿no? A veces me quedaba alucinado y entendía muchas cosas, ¿no? Entendía muchas cosas de lo que los periodistas a veces criticábamos, pero que yo a veces creía que exagerábamos. Pues no, a veces no era exageración y era realidad. Era realidad. Algunos no se pueden decir al aire, me imagino. Exacto, no. Pero aún así, a inversa también, te digo, que muchos, como periodista, no hubiera dicho cosas si yo hubiera pasado antes por donde pasé después. Porque el periodista no llega a saber todo lo que ocurre en el día a día de un club y en lo que se trabaja en un club, en que por qué no juega este jugador y por qué el entrenador tal y por qué se ficha este y no al otro y por qué un equipo no va por este jugador y por qué se deshace un fichaje, ya lo tienes y la prensa ha dicho que el Ciudad Real ya tiene este jugador y luego no viene este y viene otro. Estas cosas y luego la problemática habitual del día a día, que los jugadores son personas, somos como nosotros y tienen los problemas que podemos ser nosotros en nuestra casa, en nuestro día a día, en el trabajo. Lo que es para nosotros el trabajo, que a veces tenemos problemas con compañeros, con nuestros jefes, etcétera, etcétera, ellos lo tienen igual en lo que es su trabajo, que es el vestuario, su oficina es el vestuario y su micrófono y su plató es el 40x20, ¿no? Y su jefe es el entrenador y el presidente. Y claro, y no siempre tienen la obligación de llevarse bien, ni entre ellos, porque tú no tienes la obligación de llevarte bien con todo el mundo que te rodea, ni yo, ni nadie de periodismo, ¿no? Y los jugadores tampoco. A veces los periodistas decimos, es que este jugador no se llevan bien. Es que no Eso decían del Barça de Valero, ¿no? Que no se llevaban todos bien, pero sin embargo congeniaban para ganar. Bueno, pero si da igual que no tienes obligación de llevarte bien si luego en la cancha tú cumples. Luego no te vayas a cenar con ese compañero. No te vayas a cenar ni a tomar nada al bar de al lado, de casa o del pabellón. No, tú acabas el partido, luego te vas con tu grupo y fuera. Pero en la cancha a currar. Y eso es el éxito que tuvo el balonmano Ciudad Real. Eran 18 superestrellas, que es difícil congeniar a 18 porque solo juegan 7, titulares son 7. Y luego en el banquillo había 14. Y luego llegaron a 16. Y bueno, pero algunos se quedan fuera, ¿no? Pero es que en el Ciudad Real se quedaban fuera hasta medallistas, ¿no? Medallistas de un mundial, de un europeo, de los Juegos Olímpicos, se quedaban fuera. Entonces dices, ¿cómo asumes eso? Para eso, claro, el carácter de Talán Dusevalle fue fundamental, ¿no? Talán y Raúl formaban una pareja excepcional, ¿no? Ya entonces veíamos, por ejemplo, lo que iba a ser Raúl González, ¿no? Lo que luego ha demostrado en los distintos equipos y lo que está demostrando ahora en el Paris Saint-Germain. Y lo que ha sido Talán Dusevalle, ¿no? Ya te he dicho antes, un ganador nato, no quiere perder ni a las canicas que decimos en España, ¿no? Es que es un ganador hasta cuando está comiendo o cenando en la mesa de concentración, sus opiniones tiene que ganar y cuando trata a los jugadores les trata con dureza, pero cuidado, con respeto. Y los jugadores admitían cosas que para mí eran increíbles, pero le seguían a Talán hasta la muerte. Y ¿sabes por qué además? Porque aunque eran 18 superestrellas, ellos admiraban a quien tenían como entrenador. Es un poquito aquí en España se dice lo que pasa en el Real Madrid con Zidane, ¿no? Que los jugadores veneran a Zidane, ¿no? Y porque decían, Zidane no es buen entrenador, tal en el fútbol. Y aquí en España hay una polémica en que si es mejor o peor entrenador, no sé qué. Otros nos dicen que solo alinea jugadores, otros que no sé qué. Pero sabe llevar el grupo. ¿Por qué? Porque el grupo admira a la gran estrella que fue de jugador
Zidane. En el balonmano con Talan pasa lo mismo. El jugador que entrena a Talan es que es Talan Dussebae. Claro. Talan Dussebae. Y ahí estaba Didier Dinard, por cierto. Ahora que digo Didier Dinard, mejor defensor, podemos meter a Didier Dinard. Se nos han olvidado los defensores, pobrecillos, que siempre dicen que no se cuenta con ellos. Pero ahí Didier tiene mucho que decir. Hay más, ¿no? Ha habido muchos, ¿no? Pero Didier tiene mucho que decir. Pero bueno, ahí estaba Didier Dinard, estaba Olafur Stefansson, estaba yo qué sé, Petar Melisic, estaba Arpad Stervik. Había grandísimos jugadores, ¿no? Que podían, no sé, no asumir el rol que podía darles el propio Talan, pero le admiraban a Talan, ¿no? Y para mí, ya te digo, fue una experiencia. Lástima que bueno, yo llegué en el 7 empezó la crisis, en el 8 ya fue más agudizada, en el 9 ya era casi galopante, en el 10 y 11 aquello era tremendo, ¿no? Y bueno, pues pasó lo que pasó. Ciudad Real se tuvo que cerrar. Gracias a la sponsorización del Atlético de Madrid nos trasladamos el equipo a Madrid y en Madrid pues no se consiguieron los objetivos, sobre todo estructurales y económicos, y al final pues Domingo Díaz de Mera optó por cerrar el equipo y desapareció un equipo muy bonito, fue una lástima y una experiencia para mí gratificante, pero con un final que no hubiera querido, ¿no? Un final un poquito triste, ¿no? Pero bueno, si tengo que ponerle un baremo a mi experiencia fuera del periodismo, pero dentro de un club, para mí de 10, ¿no? De 10 porque he conocido un mundo distinto y ha sido muy gratificante y he tenido unos conceptos del juego, del balonmano y unos valores que me han inculcado el club y los que integrantes del club talan a la cabeza, que quedarán siempre en mi persona, ¿no? Luismi, la última que te hago, recuerdo en tu participación en ese documental tan bonito que se llama Balonmano, Oro y Cartón, que vos decís en un momento que el aficionado español sigue a la selección, pero no sigue el equipo de su pueblo, digamos. Este modelo de Atlético de Madrid, digamos, el modelo del Barça, de que un equipo de fútbol sponsoree un equipo de balonmano, ¿es quizás la única alternativa para volver a aquella Asobal de ensueño o crees que está muy difícil? Bueno, está muy difícil, ¿no? Porque yo veía brotes verdes la pasada temporada, ¿no? Al principio veía brotes verdes en el balonmano español, había clubes que estaban recuperándose, como por ejemplo el Vidasoa, por ejemplo el Ademar de León, por ejemplo el Logroño, etcétera, etcétera, ¿no? Había equipos que estaban creciendo dentro de la modestia a la que cayeron con la crisis, ¿no? Entonces, cuando parecía que esos brotes verdes nos iban a llevar no a corto plazo, pero sí que veía yo luz al final del túnel, ¿no? Pero llegó la pandemia esta terrible que estamos padeciendo en todo el mundo y esto nos ha matado, ¿no? Nos ha matado, pero bien, nos ha golpeado duro, como ha golpeado en todas partes, ¿no? Pero cuando aquí te pilla ya a pie cambiado, pues entonces el golpe pues es más duro todavía, ¿no? Y esto nos ha retrasado muchísimo, nos va a retrasar. Vamos a ver cómo salimos, porque no hemos salido todavía de la pandemia, ni mucho menos, ¿no? Y si esto dura más, como no volvamos a la normalidad dentro, yo no digo ya, porque esto es imposible, porque en España los rebrotes son algo que nos está asustando ahora, todo lo que estamos viendo ahora y todas las informaciones que nos llegan, pero bueno, vamos a ver si con el trabajo de todos y la complicidad de todos, y hablo de todos los ciudadanos españoles, y eso se puede decir para todos los ciudadanos del mundo, luchemos contra este virus y le ganemos la batalla, y de esta forma el deporte, en este caso que hablamos el balonmano, y en España en particular, ya que nos referimos al balonmano español, pueda resurgir de sus cenizas. Pero va a tardar mucho, va a ser un largo camino en el desierto, ¿no? En el cual ojalá que el Barcelona no se canse, y el Barcelona como entidad. Porque, ¿sabes qué pasa? Que las secciones de un club de fútbol, cuando el club de fútbol va bien, va todo bien. Pero fíjate el varapalo que ha sufrido el Fútbol Club Barcelona ahora en la Champions League de fútbol, ¿no? Con la derrota esta apabullante del día de ayer, ¿no? Con el 8-2. Eso pues al final crea problemas, ¿no?
de Bruno, que tuvo un problema de internet. Pero bueno, igualmente estamos cerrando los últimos 5 minutos. Luismi, te agradecemos muchísimo, muchísimo por este rato. Bueno, obviamente hablar con vos podemos hablar 20 horas seguidas y no nos vamos a aburrir nunca de hablar de jugadores, del juego mismo, de la gestión en tu época en el Ciudad Real, Atlético Madrid. Pero lamentablemente el tiempo en Instagram es tirano y nos deja solamente una hora. Así que tenemos que saludarte, reiterar agradecimiento y dejarte ir a descansar. Bueno, Bruno, pues muchas gracias por la conexión que habéis hecho conmigo, por acordaros de mí. Ha sido un rato agradabilísimo el estar con todos vosotros, al lado de toda la afición argentina que en su día me siguió y que sigue cerca del balonmano. Que ojalá el balonmano argentino vaya creciendo y vaya haciendo esos pasos buenísimos que está realizando con su aparición ya en los torneos internacionales y que cada vez vaya mejorando, ahora de la mano de Manolo Cadenas y que bueno, que el futuro sea muy bueno para el balonmano argentino, que será bueno para el balonmano mundial. Nada más. Eso esperamos. Saludos. Eso esperamos del momento de Manolo Argentina. Esperamos que nos dé los frutos y nos transmita un poco ahí el conocimiento que tanto ha dejado por España, ha aprendido y ha dejado en España, ¿no? De los dos lados, el ida y vuelta. Y bueno, esperemos que también el balonmano de la región acá de Sudamérica crezca, de la mano también de Garralda, de cuando estuvo Jordi, o sea, tuvo una escuela que ha pasado por España y ha traído mucho para aquí. Y bueno, también desde la parte, ¿no? de tu voz, de tu historia y de los momentos que nos regalaste que no fueron tan gratos en su momento. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Perfecto.